¿Tienes dudas acerca del nuevo método de impresión FTS 100% digital? Bueno, si te preguntas cómo es que funciona, qué equipos se necesitan, o si es que puedes utilizar un equipo DTF para FTS, o incluso saber cuándo estará disponible en tu país, bueno, pues estás en el lugar correcto. En este emocionante episodio revelaremos todos los secretos detrás del FTS directamente de la fuente, ya que el equipo técnico de Sumiprint nos acompañará para aclarar cada interrogante. Entonces, si la impresión con transfer textil es tu pasión o tu negocio, no puedes dejar pasar este episodio. Así es que prepárate para descubrir lo último en impresión textil. Yo soy Chico y esto es Ninja Print Masters. Bienvenidos a este capítulo especial en Ninja Print Masters y estoy muy emocionado porque se trata de un lanzamiento y esto no sucede todo el tiempo. De hecho, a veces pasan años sin que veamos una innovación importante con algún método de estampado. Pero en esta ocasión lo tenemos y es una patente exclusiva de Sumiprint que ya hablaremos más adelante. Y se trata del FTS 100% digital. Y no me quiero adelantar, pero de verdad estoy muy sorprendido de los alcances que tiene esta técnica. Si te dedicas a la estampación textil o a la decoración de prendas, al sector de la moda, a la personalización, esto te va a interesar. Si bien ya conocemos el DTF que ha tenido un auge importante en los últimos años, bueno, pues esto llega como una alternativa que probablemente tenga incluso otras aplicaciones todavía más extensas, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo y para esto quiero darle la bienvenida a estos grandes amigos. Por un lado tengo a Julio y a Daniel, que son parte de Sumiprint y que nos van a contar acerca de este método. Así es que, pues brevemente, para quien no los conozca, Julio, cuéntanos un poquito cuál es tu labor y cuál es tu rol aquí en Sumiprint. Primero que todo, qué rico tenerte con nosotros, compartir pues y hablar de estos temas que nos apasionan. Yo aquí trabajo en Sumiprint, en el área del Departamento de Investigación y Desarrollo. Soy el director del Departamento de Investigación y Desarrollo y bueno, aquí disfrutándonos porque realmente trabajar, digámoslo, con estos retos que nos está imponiendo la industria se hace cada vez más emocionante. Entonces, gozándonos, pues, digámoslo, este trabajo. Y eso hemos venido haciendo durante los últimos años aquí en la compañía. Muchas gracias, Julio. Y por acá tenemos a Daniel. Cuéntanos un poco tu labor aquí en Sumiprint. Muchas gracias, Chico, pues, por la invitación. Es un placer también estar acá y tener la oportunidad de realizar este podcast. Bueno, yo soy el coordinador de impresión digital de la empresa. Me encargo de la parte de venta y soporte de todo el tema de maquinaria y los insumos que se utilizan pues, en la maquinaria. Entonces ya cuando la empresa decide hacer el desarrollo de productos digitales, claramente pues también entramos en el equipo de desarrollo y evaluación de todos los proyectos. Excelente, Dani. Pues muchísimas gracias y más bien yo estoy agradecido de que me hayan compartido y esta oportunidad de tener el espacio más bien para aprender de la nueva técnica y pues también tener un poco la exclusiva de lo que está pasando con estas innovaciones. Pero bueno, vamos a comenzar porque seguramente mucha gente tiene dudas acerca de esta tecnología FTS porque aparentemente se ve a distancia como algo ya conocido, ¿no? Como si fuera el DTF que todos ya conocen, el transfer digital textil, pero no es DTF, ¿no? Tiene sus particularidades, tiene muchas diferencias importantes y para esto me gustaría comenzar con la pregunta fundamental, ¿no? Que es que nos expliquen brevemente qué es FTS 100% digital y cómo se diferencia a otros sistemas de impresión textil como por ejemplo el DTF. Ok, creo que para comprender un poco qué es FTS 100% digital nos tenemos que contextualizar. ¿Por qué contextualizar? Porque digamos lo que la compañía en años pasados ya había desarrollado el FTS híbrido. Nosotros habíamos desarrollado un método también patentado por Sumiprint que consiste básicamente en todo el manejo del color a través de impresión digital y poníamos por serigrafía una base para hacer transferencia. Teníamos un transfer que era compuesto por la impresión digital y serigrafía. Y eso lo llamábamos FTS híbrido. Entonces, ¿en qué consistía ese transfer? Como para empezar a comprender los elementos de la técnica. Sumiprint para eso desarrolló un papel con un recubrimiento especial, ¿cierto? Y desarrolló unas tintas de impresión digital, especiales para la técnica
y cuyos colores eran en CMYK, ¿cierto? Sí, los digamos colores que básicos de impresión. Decirlo de forma sencilla, imprimías en una impresora probablemente incluso de escritorio, Sí. con estas tintas especiales en un papel especial de la técnica, y posteriormente se colocaba por medio de serigrafía como digamos una base, ¿no?, para esta técnica, y después simplemente se transfería el color a esa base que habíamos colocado en serigrafía. Así es. Y ese sería como el punto de partida del FTS. Lo lanzamos al mercado, tuvo buena aceptación, pero aparece en el mercado, pues vienen evolucionando técnicas y en ese contexto aparece el DTF. Claro. Y nosotros, bueno, entonces ya, digámoslo, frente a esa propuesta nos decían, no, el de ustedes es muy interesante, pero tiene la necesidad de aplicar serigrafía, ¿cierto? Okay. Y serigrafía es interesante aplicarlo, pero en el tema, por ejemplo, de personalización, grabar un marco para pocas prendas, digámoslo, se hace muy costoso. Entonces, sí, claro. Nos preguntamos, ¿qué más podemos hacer? y en esa discusión surge la necesidad de crear algo más que ya no necesite necesariamente la serigrafía. Claro. Y de ahí nace FTS 100% digital. Que ya no necesita serigrafía. Ya no necesita serigrafía. Okay. Ya podemos hacer, digámoslo, el manejo de la imagen a través de medios digitales hasta la transferencia de la misma. O sea, claro, que el producto final lo llamamos 100% digital. Ya no tenemos otra técnica adicional que complemente, digámoslo, este proceso. Para eso tuvimos que crear, ¿cierto? Para eso tuvimos que crear unos elementos nuevos, adicionales, unos elementos nuevos a la tinta. Entonces, claro, desarrollamos una nueva tinta. Podría uno decir que es el equivalente a la tinta blanca, pero lo curioso es que no queríamos tener los problemas de la tinta blanca. Entonces dijimos, no hagamos tinta blanca, nos pusimos a analizar los pormenores de la tinta blanca que ya, digámoslo, se habían mencionado mucho en el mercado. Claro. Y dijimos, no, pues copiar el mismo problema, pues no haríamos nada importante. No tiene sentido. No, exacto. Claro. Entonces dijimos, no, ¿y qué valor le vamos a poner agregado? Entonces, pensando en eso, surge, después de hacer ensayos y discusión, digámosle, entonces hagamos una tinta que no sea blanca, saquémosle ese problema a la impresora. Y claro, se desarrolló una base Clear, que es un componente adicional del FTS 100% digital. Entonces dicen, y si no tiene blanco, ¿cómo manejan el blanco? Entonces, pensando, desarrollamos ya no una poliamida o un polvo de transferencia, sino que desarrollamos una formulación especial donde incorporamos el blanco. Entonces, el blanco lo trasladamos el manejo de la impresora, lo sacamos de ahí y lo manejamos directamente en el polvo de transferencia. Entonces, en eso consiste el FTS 100% digital. Ok, entonces voy a ir haciendo un resumen, Julio, de todo lo que vas compartiendo. Podemos decir que el FTS 100% digital son las tintas que conocemos CMYK. Sí. Van a imprimir sobre un papel especial para esta técnica. Así es. No hay tinta blanca, hay una tinta que le llamas clear, que digamos que no tiene color. Después, este transfer, una vez impreso, se le coloca un polvo especial para esta técnica, así es, que es la que le va a dar el soporte del color blanco, digamos. Así es. El soporte color blanco y el adhesivo o la característica de poder hacer la transferencia o pegar en los sustratos. De la adherencia. Son las dos características. Hacen las dos funciones. Claro. Lógicamente, nos va a aportar el color blanco para generar ese contraste y poder tener también la opacidad, por ejemplo, en un fondo oscuro, claro, pero a la vez es el medio por el cual vamos a fijar y vamos a hacer esa transferencia de esa imagen a la prenda. Entonces, sí, vale la aclaración que nos hace Daniel de que hace las dos funciones. Ok, entonces este polvo adhesivo especial tendrá la propiedad de darle ese poder cubriente ya a las tintas que se imprimieron y además la fijación al textil, ¿no? Ok, muy interesante porque al eliminar obviamente la tinta blanca del sistema, pues eliminan un montonal de problemas que los que ya hayamos hecho DTF, sobre todo en los equipos pequeños, pues sabrán que es una pesadilla, ¿no? Por el tema de los taponamientos y que la tinta blanca, como bien mencionaste, Julio, pues creo que es el principal problema que tiene ese sistema como tal, ¿no? Bueno, creo que ya quedó un poco más claro como introducción. Podríamos ir un poco más entendiendo el sistema, pero en términos de sus componentes, ¿no? ¿Cuáles serían los principales componentes o dispositivos o máquinas que necesitamos para poder imprimir con FTS 100% digital? Sí, pues ahí digamos que también aprovechamos esas máquinas que se han desarrollado, tanto maquinaria como software para el DTF, ¿cierto? Esa función de poder imprimir una capa encima del CMYK
Entonces aprovechamos las impresoras, o se aprovechan las impresoras con 6 canales que son de las de escritorio, tanto en formato A4 como en formato A3, y se aprovecha también los RIP que se han desarrollado pues como para esta función, ¿cierto? Que pueden o que tienen la función de configurar esa capa. Y también en equipos de gran formato, los que conocemos de 30 a 60 centímetros de ancho, que ya vienen con su shaker, vienen con su horno, también son equipos que se pueden utilizar para el FTS 100% digital. Okay. Entonces todo ese engranaje que ya existe y que se ha desarrollado para el DTF también nos sirve para el FTS, porque el principio de aplicación es lo mismo, cambia son sus componentes y algunas características. Y los consumibles, ¿no? Exacto. Ok, me queda muy claro. Entonces podemos hacerlo con una impresora de escritorio siempre y cuando tenga 6 canales. 6 canales, cabezal piezoeléctrico. Ok, muy importante que tenga cabezal piezoeléctrico. Y con eso. Y con eso entonces, arrancamos. Y el RIP, obviamente, es muy importante. Por supuesto. Entonces sería el CMYK. Ya van 4 canales y los otros 2 canales imprimirían esa base clear, ¿no? O esa base transparente. Exacto. Así es. Que no tiene ninguna complicación, a diferencia de la tinta blanca, ¿no? Al ser transparente, pues no habría problemas de taponamiento y bueno, ese sería... De recirculación, de asentamiento, no tiene esos problemas. Por ejemplo, no es necesario tener un sistema de recirculación en los equipos, tanto los pequeños como los grandes. Digamos que esa parte se puede omitir. Sí, eso es interesante porque en los equipos tanto pequeños como grandes, pues siempre les colocan como una bombita, ¿no? Como un sistema ahí que justo hace ese proceso de recirculación para que la tinta blanca no se asiente, digamos, ¿no? Que tiene un pigmento que es corrígeme si me equivoco, Julio, que es dióxido de titanio, que le da esa pigmentación blanca y tiende a asentarse, ¿no? Entonces la tinta se separa, digamos, en componentes y eso hace que se provoquen esos taponamientos y bueno, un montón de complicaciones. Eso no existiría en este sistema. No existe. Definitivamente. No existe en este sistema. Ya es una realidad. No existe en este sistema. Excelente. No, bueno, me parece muy, muy interesante. Sobre todo que mucha gente seguramente ya conoce un poco el proceso del DTF, ¿no? O sea, en cuanto a su naturaleza de se utiliza un polvo, se utilizan tintas, se utiliza un sustrato y después se transfiere al textil, ¿no? Entonces es algo similar, pero con esas diferencias puntuales, ¿no? Que no hay tinta blanca, el polvo o adhesivo es especial para esta técnica que le va a dar ese soporte, como ya lo habíamos comentado, y la adherencia a diferentes sustratos. Y ya hablando de los sustratos, bueno, seguramente mucha gente se va a preguntar, oye, pues suena muy bien, ¿no? Suena que no va a haber problemas que ya tengo o que ya he vivido con DTF, pero ¿qué sustratos van a ser compatibles con esta técnica? ¿Qué voy a poder estampar? ¿Qué voy a poder imprimir con FTS? Perdón, antes de pasar como a esa parte, me gustaría volverme a los componentes y también hacer un diferencial importante. El sustrato donde se imprime el DTF, por ejemplo, es un film. Ah, claro, sí. Y el sustrato donde se imprime el FTS es papel. Entonces esto tiene 2 características muy importantes. Primero, que es más ecológico el FTS, al ser un papel puede ser reciclado. Claro. Y en temas de costos, también es más económico el papel que el film. Entonces esto también nos permite diferenciarnos aún más del DTF. Claro, y tal vez me atrevería al tema de la estática, ¿no? Eso iba a mencionar. A ver, Julio. Eso iba a mencionar que efectivamente al ser papel, digámoslo, esas fricciones sobre la superficie no generan esa estática que usualmente retiene polamida y puede dejar defectos en la impresión. En cambio acá tenemos un papel, digámoslo, que no tiene la tendencia a generar estática y por ende no va a retener, digámoslo, esa poliamida y no nos va a generar, digámoslo, esos depósitos de pronto donde uno no lo esperaría. Claro. Entonces es otra de las grandes ventajas, sin lugar a dudas. Sí, y en el DTF se utiliza PET, ¿no? Si no me equivoco, y ese material, al ser un material plástico, por su naturaleza tiende a generar estática con la fricción o simplemente con el tiempo. O sea, es algo que yo he visto que aunque lo dejes ahí solito, pues jala polvo o jala lo que sea, ¿no? Sí tiene una estática que puede llegar a complicar mucho la impresión y particularmente es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Para todos los que llegamos a hacer DTF, porque sí ha pasado que al momento de que tienes demasiada estática en tu sistema o incluso equipos que no están bien aterrizados con tierra física y demás, todavía aumenta mucho más y al momento de
estampar, porque muchas veces no lo notas en la impresión, pero ya cuando lo estampas, pues ves que hay puntos por ahí dispersos que no deberían estar ahí, pero que por la estática se quedan adheridos, ¿no? Entonces ese problema también estaría, digamos, solucionado con esta técnica. Y bueno, ahora sí pasemos a los sustratos, ¿no? Porque la gente va a decir, ok, no hay tinta blanca, check, me gusta eso porque menos complicación. Vamos a usar papel, check, porque no hay estática, digamos, como la que hay en el PET. Y además tenemos un costo más competitivo, digamos, ¿no? Y es reciclable, lo cual lo hace mucho más ecológico. Ahora, vayamos, ¿qué sustratos entonces puedo imprimir con esta técnica? Bueno, ¿qué les cuento yo? Nosotros venimos haciendo desarrollos. Una de las cosas más interesantes es poder intervenir, por ejemplo, el polvo de transferencia, como lo hemos llamado. ¿Por qué? Porque si yo puedo intervenir el polvo, puedo desarrollar polvos para diferentes requerimientos de sustratos. O sea, puedo desarrollar un polvo con una granulometría diferente si se requiriera para un sustrato, digamos lo que así lo requiera, por la naturaleza de pronto más rugosa del sustrato, llamémoslo así. Solo perdón la interrupción, Julio. La granulometría, para la gente que tal vez no ubica el término, sería como el tamaño, ¿no? del grano. Del polvo, así es. Entonces, podríamos variar eso, pero también, por ejemplo, la temperatura de fusión la podíamos variar, porque podíamos tomar, digámoslo, muchas propiedades que se han desarrollado en estos adhesivos hot melt y hacer uso de esas propiedades para pegar diferentes sustratos. Digamos que en este lanzamiento nosotros nos hemos como concentrado mucho en sustratos textiles, ¿cierto? Pero hemos hecho ya transferencias sobre algunos sustratos sintéticos y seguramente estaremos desarrollando en la medida en que se vaya requiriendo, adecuando, digamos, la técnica para otro tipo de sustrato, que no exijan más temperatura, de pronto que no exijan más elongación. Hay sustratos que de pronto un elástico, tal vez necesitemos hacer una modificación al polvo que tenemos actualmente desarrollado para generarle más propiedades de elongación. Entonces, yo digo que una de las ventajas que tenemos es esa. En este lanzamiento, en esta primera entrega, digámoslo, de la técnica, nos hemos concentrado, como les digo, mucho en la parte textil. Pero esperamos tener desarrollos y sabemos que lo podemos hacer para cumplir otras exigencias que otros sustratos nos demanden. Hay sintéticos complejos de adherir, ¿cierto? Entonces, de pronto se pueden hacer formulaciones, digámoslo, muy específicas para ese tipo de sustratos. Ok, excelente. Entonces, podríamos colocar ahí de entrada algodón sin ningún problema, pasando por poliéster, nylon, ¿por qué no? Puede ser, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a pensar que lo básico, lo más demandado, que probablemente es 90% de lo que hacemos todos los que nos dedicamos a la impresión textil, está cubierta, ¿no? Así es. Y ya de ahí, con la posibilidad, como bien comentas, Julio, de que se sigan desarrollando más productos, ¿no? Sí, yo quiero acotar algo ahí que es una ventaja, que esta innovación esté como en este lado del hemisferio, ¿cierto? Que esté en América. Claro. Que nos permite tener mucho más contacto, responder más rápido a los requerimientos como de esta parte del mercado. Y no estamos supeditados a una comercialización de productos que no sabemos pues, si los requerimientos que yo tengo o que tenga el mercado se van a suplir o no, ¿cierto? Y en qué tiempo. Entonces, al nosotros ser dueños de la técnica, poder hacer esas intervenciones que dice Julio, podemos ser mucho más versátiles, más rápidos para responder a esas necesidades que se vayan presentando. Buenísimo. Entonces no es algo que esté en China naciendo, sino que es Sumiprint, aquí se está desarrollando y es aquí como vamos a encontrar, digamos, todas estas alternativas, ¿no? Exacto. Y a mí me gustaría también aclarar un poco porque muchas veces es común en la jerga que utilizamos como impresores textiles, a veces decirle poliamida a todos los polvos adhesivos, ¿no? Así es. Digamos que se ha quedado como un término genérico, aunque no debiera ser, porque hay muchos polímeros diferentes, ¿no? Que ya hablamos que podemos encontrar poliamida, que es un tipo de polímero, poliéster, ¿por qué no? O copoliéster, poliuretano y combinaciones, etcétera, ¿no? EVA. Y bueno, hago esto porque los que ya hayan hecho DTF probablemente cuando van a comprar el polvo adhesivo, de pronto piden uno u otro, ¿no? Porque tienen características diferentes, precios distintos, etcétera, ¿no? A mí me surgió la pregunta al inicio de, bueno, ok, ¿qué adhesivo es este, no? O sea, ¿de qué estamos trabajando? Que fue lo primero que te dije, Julio. Dime qué es poliuretano, es copoliéster, es poliamida, ¿qué es? ¿Qué me responderías a eso, Julio? La verdad que es un adhesivo, es una formulación, digamos, que tiene muchos componentes, a diferencia, digámoslo, como de los adhesivos convencionales. Claro. El solo reto de poner, por ejemplo, el pigmento que nos va a dar el cubrimiento en el adhesivo, ¿cierto?
y generar otras propiedades que estábamos buscando, controlar, digamos, lo que adhiriera, pero que nos diera cubrimiento. Tuvimos que poner, entonces yo diría, no lo podría limitar como a una sola química de un polímero, ¿cierto? Tiene componentes mayoritarios, y lo podríamos hasta decir, de poliuretano, pero yo no lo describiría como un poliuretano. Claro, porque es una mezcla de muchos polímeros. Efectivamente, es una formulación especial. Claro. Es una formulación especial. Entonces no lo quisiera como circunscribir en una química particular, y máximo cuando te comentaba, puede ser que para migrar a otro sustrato tengamos que migrar, digámoslo, a un adhesivo con otras propiedades. Claro, entonces, por supuesto. Este puede ser una versión, pero de una química determinada, pero claro, el sustrato nos va como a exigir otras propiedades, por y supuesto, posiblemente tengamos que migrar a otro tipo de químicas. Claro, irán saliendo más diversidad de opciones, ¿no? Así es. Ok, entonces podemos entender el polvo adhesivo o el hot melt, como quieran llamarlo, como una mezcla especial, ¿no? Que es parte de la patente de Sumiprint, donde pudiera tener dentro de sus componentes poliuretano, ¿no? Y eso un poco para entender, ¿no? No necesariamente decir qué es solo eso, pero un poco para que la gente que ya está dentro del medio probablemente a lo mejor entienda un poquito a qué se refiere, ¿no? Porque también ustedes me dirán, cada polvo adhesivo tiene resultados diferentes, unos se sienten más pesados, otros con mayor elasticidad que otros y recuperación, etcétera, ¿no? El decir que pudiera acercarse a características como las que ya conocemos del poliuretano, bueno, pues nos da una idea de que, ok, es elongable, o bueno, tiene cierta elasticidad, tiene su recuperación, es ligero, es suave, okay, al tacto, bueno, entonces yo más por eso, ¿no? Quería como un poquito comentarlo, aunque entiendo que la formulación seguramente es muy compleja. Tú, Julio, ya me has contado que pues son desarrollos que implican muchas pruebas, muchos componentes y demás, y que incluso seguirá evolucionando, como dices, a más diversidad de opciones para sustratos incluso muy complicados, ¿no? Con otras exigencias, digámoslo así. Excelente. Una vez dicho esto, y ya creo que entendemos un poquito mejor la base del sistema, y me gustaría preguntarles cómo maneja el FTS 100% digital los detalles finos y los efectos especiales en la impresión, porque es algo que me llamó mucho la atención y fue lo primero que me saltó cuando conocí la técnica, que estoy a unas horas que apenas la acabo de ver. Tiene la posibilidad de colocar efectos que hasta el momento solo se podían hacer por serigrafía, ¿no? Vinil y otras cosas, pero bueno, los sistemas de impresión eran exclusivos de la serigrafía, pero que ahora se están integrando en un proceso totalmente digital. Nosotros veníamos con el FTS híbrido, como te comentaba, y no queríamos abandonar la riqueza que proporciona la serigrafía, claro, justamente esa diversidad de efectos que podemos manejar en serigrafía. Entonces, por eso propusimos el híbrido. Pero cuando pensamos en el 100% digital dijimos, ¿y cómo no transferirle esto también? Entonces fue una de las ventajas de poder, digámoslo, hacer formulación para el polvo transfer. Si podemos formular el polvo transfer, pongamos efectos en el polvo transfer y vamos a generar efectos. Y de ahí surge, digámoslo, entonces la posibilidad de desarrollar también lo que tú dices, desarrollar lo que ya conocemos en serigrafía, termocromáticos, fotocromáticos, de pronto metalizados, y digámoslo, otros efectos que podríamos poner si quisiéramos una fragancia, por ejemplo. Oh, wow. Cosas como esas se podrían llegar a hacer. Trasladar los desarrollos de serigrafía hacia digital. Impresión digital. Oh, wow. Exacto. Sí, eso es muy interesante. Yo vi las primeras muestras. De verdad, lo puedes sentir, lo puedes ver y pareciera que es una tinta de serigrafía, por ejemplo, metálica, ¿no? Un glitter, un neón, un termocolor o termocromático, que es cuando un estampado cambia de color con la temperatura, generalmente en un umbral por ahí de los 30 grados, ¿no? Sí, corrígeme si me equivoco, Julio. Centígrados, sí. Por ahí de los 30 grados. Fotocromático, ¿no? Que cambia con la luz del sol, que también hicimos una prueba bien interesante, donde no se veía el estampado y de pronto lo sacamos al sol y bueno, se revelaba ese estampado, ¿no? Entonces, me parece creo brutal, la verdad, la capacidad de poder hacerlo hacer estos efectos, sobre todo solo cambiando el adhesivo, entonces. O sea, es el mismo sistema. Exacto. Las mismas tintas digitales, MJK, la base clear, se cambia el adhesivo. Imprimí esto en una versión normal, estándar, pero de pronto quiero este mismo estampado u otro con un efecto especial, entonces a este lo paso por otro polvo adhesivo que ya trae ese efecto y el resultado es pues lo que ya van a ver en las imágenes. De hecho, vamos a introducir algunas imágenes que yo alcancé a grabar en esta primera demostración para que no solo escuchen el podcast, sino los quienes estén viéndolo por YouTube, pues puedan también
ver cómo funciona este sistema. Entonces, me encanta. Yo creo que va a ser muy interesante ya explorarlo a fondo en la práctica, ¿no? Me gustaría mucho ya también yo hacer mis pruebas y darles mis comentarios porque estoy realmente emocionado. Pero yo quisiera seguir ahondando un poquito más en esto porque tengo también mucha curiosidad acerca de cómo llegaron a este punto. Y me gustaría preguntarte, Julio, desde la perspectiva química, ¿qué hace que las tintas en el FTS 100% digital sean únicas? Digo, especialmente en comparación con las tintas que ya conocemos del DTF. Bueno, nosotros cuando desarrollamos las tintas del sistema híbrido, por ejemplo, para los tonos EMYK, nosotros sabíamos que solo necesitábamos poner color, porque nunca pensamos en poner algo adicional al color, porque sabíamos que siempre la transferencia y la solidez la íbamos a generar encapsulando entre el recubrimiento del papel y lo que nosotros poníamos como la base de transferencia. Nosotros encapsulamos el color ahí y logramos excelentes solideces sin la necesidad de poner aditivos adicionales dentro de la tinta que nos permitieran lograr esas solideces. Entonces, una de las ventajas del sistema CMYK es un sistema muy limpio en el que no tiene resinas especiales, es como el portador de color. El portador de color, y eso nos garantiza un muy buen desempeño en el cabezal. Lógicamente, pues de la base Clear, sin lugar a dudas, pues ya hemos hablado mucho que es un sistema que solo tiene unos vehículos que nos permiten retener el adhesivo para hacer la transferencia. Claro. Entonces ahí tenemos una diferenciación muy grande y ese básicamente sería como el paquete de tintas. Entonces, de acuerdo. Cuando uno mira ese paquete dice, esto está tratado y diseñado para comportarse muy bien en el cabezal, definitivamente. Sí, ya ahí complementando pues lo que dice Julio, que pues hay una historia, toda una historia atrás de esto. Y que digamos que empezó con las tintas de sublimación, ¿cierto? Nosotros comercializamos tintas de sublimación, pero el conocimiento químico que tiene la empresa permitió pues hacer una caracterización de estas tintas, saber cómo estaban compuestas, qué es bueno, qué no es tan bueno, si viene de esta manera entonces no puede presentar este problema, puede presentar esto. Y todo ese conocimiento permitió pues hacer unas tintas, como dice Julio, muy puras del FTS, ¿cierto? Del sistema CMYK y muy amigables con el cabezal, que los componentes de la tinta no lo va a atacar, como si hemos encontrado otras tintas que sí atacan o son agresivas, pues como con los componentes de los cabezales de impresión, que sabemos que son unos consumibles o de alto costo en las impresoras, tanto pequeñas como en las grandes. Sí, total. Bueno, eso me parece interesante porque la estabilidad en este tipo de equipos pues, lo es todo, porque tiene que ver con la productividad, tiene que ver con la rentabilidad. Entonces, un equipo que se te está tapando cada cierto tiempo, pues tiene un desperdicio importante de tinta, una merma, y además, pues el tiempo de los paros en producción, bueno, pues, pudiéramos decir que yo creo que sí es un elemento muy, muy fuerte de la técnica, el tener algo que sea totalmente estable y que te permita trabajar continuamente, ¿no? Sin bandeos y ya saben, los típicos problemas del digital cuando no está bien desarrollado, ¿no? Muy bien, pues me parece espectacular. Por otro lado, me gustaría pues un poco preguntarles, ya que me has compartido también tú, Julio, como este desarrollo, pues cuál ha sido uno de los mayores desafíos, ¿no? Para llegar a este punto del FTS 100% digital y cómo lo han superado. Cuéntenme. No, yo creo que nos hemos encontrado con muchos retos, porque, por ejemplo, en el desarrollo de los polvos tuvimos que desarrollar la tecnología para la preparación de los mismos. Claro. O sea, entonces nos implicaba ya desarrollar máquinas, equipos a nivel industrial para la fabricación de los mismos. Entonces, eso, digámoslo, pues lógicamente le pone más retos al proyecto, porque uno de esos fue eso, y otro es las exigencias de los cabezales, que efectivamente para que estas formulaciones funcionen muy bien, tienen que tener un balance adecuado de ciertos componentes. Claro. Entonces, pero cuando yo quiero poner mucho de un componente, es posible que alguna variable que me exija de pronto el cabezal de impresión no se logre. Entonces, balancear eso ha sido también uno de los mayores retos que tiene la técnica. Entonces, yo diría, para mí, hace mucho tiempo lo fue el papel. Pero ya nosotros el papel lo teníamos desarrollado, pues la curva de aprendizaje del papel fue compleja y demás. Entonces, el papel en sus inicios, pues ya teníamos una base de papel desarrollada. Para esto hicimos unas pequeñas modificaciones, generamos una nueva referencia, porque tenemos un papel híbrido y tenemos una nueva referencia para la técnica 100% digital. Ahí hicimos unas modificaciones, modificar el papel, desarrollar la tecnología para formulación de polvos, porque no teníamos una tecnología, no manejábamos sólidos, digámoslo, en formulación. Claro.
y tuvimos que entonces adoptar nuevas tecnologías para eso y lógicamente los cabezales, cada impresora, cada cabezal tiene unas exigencias, claro, digámoslo, para que la tinta se desempeñe de forma adecuada. El tamaño del punto pues, del cabezal, Total, el mínimo, máximo. Los nozzles de inyección tienen unas especificaciones y sobre esos nozzles yo quiero formular algo, me tengo que basar que para esa gota, qué especificaciones en la dinámica, en la hidrodinámica del flujo. Los famosos picolitros, ¿no? Exacto. Entonces, si no es lo mismo formular para una gota de 3 picolitros que para una de 1.5 picolitros, hay unas exigencias en tensión superficiales, en viscosidad y demás para lograr eso. Y podría caber aquí mencionar que esas tintas están diseñadas para los cabezales más comunes, ¿no? Exacto. Que utilizamos, ya sea en plotters de gran formato e incluso, como ya lo comentamos anteriormente, en las impresoras más populares de escritorio, ¿no? Entonces, algo que a mí me voló la cabeza es que puedes empezar a imprimir con FTS 100% digital con impresora de escritorio pequeña, sin ningún problema, y es totalmente compatible. Y ya, si tu negocio te exige o tu producción es más grande, puedes escalar a un plotter ya incluso de formas continuas, ¿no? Así es, a un formato muchísimo más grande de impresión. Claro, excelente. Antes de que se nos olvide, las medidas de los sustratos que manejan, porque veo que hay hojas, hay rollos. ¿Cómo va a empezar este lanzamiento? ¿Qué opciones tenemos? Bueno, antes de eso, yo quisiera también pues, aquí aprovechar pues, este podcast porque también ha sido un reto en el tema pues, de disponibilidad de materias primas, los retos de conseguirlos, de evaluación, ¿cierto? Entonces ha sido pues, un reto porque no todo se tiene a la mano y la verdad se ha hecho un trabajo pues, muy profesional de alto nivel en el desarrollo y en la forma de cómo se han superado esos retos. Entonces eso también ha sido importante porque digamos que los principales fabricantes químicos no están en este país, están por fuera. Entonces ha sido pues un reto muy interesante pues que lo hemos sobrepasado. En cuanto a los sustratos, bueno, vamos a tener entonces hojas tamaño A4, hojas tamaño A3, rollos por 100 metros de 30 centímetros de ancho, rollos de 100 metros de 60 centímetros de ancho y si lo quisiéramos también lo podríamos tener de 120 centímetros de ancho por 100 metros. Entonces, digamos que tenemos como toda la oferta de acuerdo a las características de las impresoras para que el mercado pues, lo pueda trabajar. Excelente. Y ya como para ir cerrando, porque podríamos aquí platicar, pues no sé, a profundidad, digamos, de temas de desarrollo y de cómo llegaron a este punto, pero creo que ya tenemos suficientes elementos como para entender y creo que también va a ser más fácil para la audiencia entenderlo porque ya conocen el DTF, entonces pueden decir, ok, ya conozco esta técnica con estas diferencias y estas ventajas y estos problemas solucionados, entonces a eso se refiere el FTS, ¿no? Entonces ya tenemos un panorama mucho más claro. Y bueno, aquí me gustaría preguntarles cómo ustedes ven el futuro de la impresión textil a cómo está en su momento ahora y qué rol juega o jugaría FTS digital hacia ese futuro. Quisiera empezar ahí que yo creo que obviamente el tema digital llegó para quedarse, ¿cierto? Llegó para quedarse, pero digamos que el análogo no va a desaparecer completo o por lo menos no en el corto o mediano plazo. Claro. Entonces, las empresas que logren o que se desarrollen técnicas que logren funcionar como las dos, porque digamos que las técnicas análogas todavía tienen algunas ventajas en cuanto al tacto, la eficiencia en grandes producciones. Claro. Entonces pienso que el digital va a seguir evolucionando, va a seguir escalando hasta que logre llegar a mejorar los tactos, los efectos a través del digital. Entonces todavía hay unas soluciones híbridas, ¿cierto? De grandes compañías pues, que desarrollan pues, como la maquinaria para la estampación, que tienen unas soluciones híbridas muy interesantes, pero digamos que son de alto costo y no están disponibles para los pequeños estampadores, ¿cierto? Claro. Entonces a medida que vayan bajando, que vaya llegando pues, a estos tipos de mercado, va a ir ganando pues, más fuerza también este tema digital. Entonces me supongo que se van a ir haciendo soluciones de bajo costo de este tipo. Sí, de acuerdo. Y el mercado ha ido cambiando mucho, ¿no? O sea, yo nunca había visto una transformación tan acelerada, digamos, de los comportamientos de consumo, sobre todo en el textil, como en los últimos años. Históricamente, bueno, la serigrafía ha sido el sistema por excelencia, ¿no? Como dicen en los comentarios, el papá de todos los estampados, ¿no? Sí. O la mamá de todos los estampados, y lo cual yo estaría de acuerdo. Hay que también tomar en cuenta que los comportamientos del consumidor van cambiando, ¿no? Entonces, de pronto
no me dejarán mentir, los que nos dedicamos a esto, antes nos llegaban pedidos de 5,000, 10,000, 15,000 prendas del mismo diseño y ahora no, eso ya no sucede con tanta frecuencia, ¿no? O seguimos teniendo demanda, pero ya no a ese nivel de piezas, ¿no? Entonces, de pronto ya llega, pues necesito 1,000 de este, 50 de este, 2 de este, 300 de este, o sea, ya... Se maneja mucho la exclusividad. Exactamente. Y bueno, esto es algo que ya hemos ido como leyendo, ¿no? En los últimos años y que definitivamente, como bien lo comentas, es donde este tipo de tecnologías entregan mayor valor. Porque sí, entendemos, siempre hay el purista que dice, no, es que la serigrafía es mejor que cualquier cosa. Sí, pero hay que tomar en cuenta las necesidades que tenemos a veces de solo imprimir una prenda de forma eficiente, rápida, ¿no? Sin límite de colores, incluso ahora con efectos especiales, ¿no? Y tener lo que tú dices, Dani, esa exclusividad, ¿no? En el producto. Entonces, a mí me parece que es un jugador importante, ¿no? A partir de ahora, el FTS 100% digital. Realmente, pues ya no puedo esperar para integrarlo, ¿no? En mis alternativas y como negocio, como empresa. La verdad es que, por otro lado, también la gente se va a preguntar, me han convencido, está muy bonito, se escucha bien, ya entendí que tiene problemas solucionados, que ya hemos visto en otros sistemas y demás, y ahora puedo hacer efectos, pero díganme la verdad, ¿esto va a ser más caro que el DTF? ¿Qué contestarían a eso? No, Daniel. nosotros hemos hecho pues, los respectivos comparativos. Obviamente, ya teniendo en cuenta que hay mucha oferta de consumibles o proveedores de consumibles de ETF, de la tinta, del PET, del polvo. Claro. Entonces uno encuentra de todo. El muy bueno, el no tan bueno y el... Entonces Claro. nosotros hicimos pues un comparativo teniendo pues como unos precios medios y realmente podemos estar hablando que entre un 30 y un 40% somos más económicos que el DTF. Ok, eso es sensacional. Sí, sin lugar a dudas, y eso no solo para, digámoslo, para este tipo de productos, sino casi que para cualquier producto que se desarrolla, una exigencia es El ser costo. competitivo, o sea, hay que hacer un balance, Sí, total. el valor agregado que estamos poniendo, pero también, sin lugar a dudas, una de las exigencias del consumidor final es el costo del producto que estoy Ahí entregando. Totalmente. para sustentar por qué somos más económicos es lo que decíamos al principio. Cambiamos el film por papel. El papel en este Sí. momento pues es más económico. Claro. Y la tinta blanca también la reemplazamos por una base clear que también es más económica Claro, que sí. una tinta blanca. Que de hecho es en el DTF la tinta blanca es la más cara normalmente de todo lo que maneja. Entonces, en nuestro caso, la base clear es a mitad de precio que la tinta semi. Sí, no, fenomenal. Entonces, ahí está sustentado el por qué somos Sí. más económicos. Sí, no, y la verdad es que, digo, innovaciones, a pesar de que son pocas, ¿no? Hemos visto, ¿no? Y muchas veces cuando esta innovación se enfrenta al mercado, no puede escaparse de la batalla del precio o del costo. Así es. Entonces, si pierde la batalla del precio y el costo, a veces quedan enterradas esas innovaciones, ¿no? Queda fuera. Entonces, sí, totalmente. Si nosotros concluimos que tenemos soluciones, una solución con todos estos problemas que ya habíamos visto anteriormente en el pasado, digitales, a algo mucho más eficiente, mucho más estable y con posibilidad de una expansión en su aplicación por los efectos y demás, y a un costo aún más competitivo, bueno, pues la verdad parece muy prometedor, ¿no? Muy promisorio. Y bueno, pues ya para ir cerrando, porque creo que ya cubrimos los puntos más importantes, me gustaría preguntarles, o si tienen algún comentario, como qué tips o qué consejos pudieran dar a todos los impresores que están considerando ya cambiar del DTF, por ejemplo, al FTS 100% digital. O sea, ¿qué ustedes consejos prácticos pudieran darles? Pues en cuanto a maquinaria, la máquina de ETV va a servir para el FTS. Ok. Pero que hay que tener en cuenta, habría que hacer un buen lavado de la línea de tinta, muy probablemente el cabezal haya que reemplazarlo porque no va a aguantar el cambio de tinta de TF a FTS, Claro. Los cambios de tinta son muy delicados, digamos que eso sería lo mayor y una que otra adecuación en cuanto a si son las máquinas pues grandes con el aplicador de polvo automático, mirar pues cómo es el sistema porque como hay muchos sistemas, Sí, sí, habría sí. que garantizar de que si esparza pues el polvo bien de acuerdo a las condiciones del FTS, pero inicialmente digamos que toda esa infraestructura que ya está se puede adaptar para el FTS. No, Habría que hacer buenísimo. una pequeña inversión para la adaptación. Muy bien. Sí, yo diría que, y la parametrización, desde luego, para cada equipo tiene ciertas particularidades en dosificación de clear y demás. Con cada equipo, digamos, lo que hay que
llegar a la optimización, pero digamos lo que es una información que también de alguna se entrega dentro de la asesoría, que posiblemente se maneje muy diferente a como se maneja el blanco Claro. en el DTF tradicional. Sí, habría como una actualización del software también, el perfil de color y bueno, pues evidentemente cosas, bueno, aparentemente obvias, pero que habría que considerarse, ¿no? Que hacen que funcione correctamente el sistema, ¿no? Pero es muy interesante, o sea, pensar que si ya tienes máquinas de TF y te puedes pasar a este sistema, me parece fenomenal, ¿no? O incluso, ¿por qué no agregar como un sistema nuevo también, ¿no? Total. Y tener distintas alternativas, ¿no? Sí, ¿Por qué no? Si hay empresas que tienen 2, 3 o no sé cuántas podrían llegar a tener impresoras de TF, pueden destinar 1, 2 o las que consideren necesarios pues a este sistema. Claro, y sobre todo ahí, teniendo las dos en comparación, evaluar, ¿no? Productividad, Exacto. eficiencia, costos, sería sensacional. Ya no puedo esperar para probar esto, me parece muy interesante. Bueno, pues, ¿algún comentario adicional que quisieran agregar del FTS? Bueno, ¿Cuándo va a estar? Porque la gente va a preguntar, Exacto, oye, ¿dónde bueno. lo compro? ¿A qué hora llega? ¿Cuándo me lo mandan? ¿Cómo está la cosa? ¿Dónde consigno? Sí, sí. Bueno, para tener mucha claridad sobre esto que nos dice Chico, bueno, el lanzamiento lo vamos a hacer en el marco de la Feria Colombia Tex 2024. Vamos a hacer el lanzamiento de la técnica. Inicialmente nos vamos a tomar 3-4 meses para la venta nacional a nivel Colombia, ¿cierto? Y posteriormente lo vamos a tener disponible a nivel internacional, ¿cierto? Estamos gestionando toda la logística para hacer eso posible. Lo vamos a tener disponible en México, en Guatemala, en Ecuador, en Perú, donde tengamos pues como los distribuidores, Venezuela. Claro, va a tomar su tiempo, ¿cierto? Vamos a hacer el lanzamiento, vamos a atender primero el mercado colombiano y de acuerdo a la logística, ¿cierto? Cuadrar los temas de envío, cantidades, vamos a ir liberando pues ya las ventas internacionales. Entonces, ¿cómo se puede enterar la gente? Digo, para que sepan, en redes sociales les llaman. Sí, sigan a nuestras redes sociales, sigan también a los distribuidores en cada país, que claramente que cuando ya esos distribuidores lo tengan disponible, van a hacer una promoción muy importante, ¿cierto? Entonces, a través de las redes sociales, que es un canal de comunicación, yo diría que ya casi que el más importante, pues como de las organizaciones en cuanto a promoción de producto, ¿cierto? Claro, Venta. claro. Muy importante que estén pegados o también nos sigan a Sumiprint, que también ya está disponible, lo puedes encontrar con. Ok, entonces excelente. estaremos haciendo la promoción respectiva. Ok, bueno. Julio, ¿algo que agregar? Sin más, los esperamos en la feria para, digámoslo, para que compartamos, digámoslo, para que intercambiemos ideas y nos cuenten cómo ha sido su experiencia y nosotros también poderles mostrar las bondades de la técnica. Excelente. Bueno, pues no me queda más que agradecer la oportunidad que me brindó Sumiprint, todo el equipo, para conocer esta técnica, ¿no? con toda esta anticipación y con toda esta primicia, ¿no? Entonces, realmente lo agradezco mucho y pues también deseando todo el éxito para Sumiprint. Es muy promisorio este nuevo método de impresión. Sé que le va a encantar a la gente. Yo estoy fascinado con las primeras pruebas que ya hicimos el día de ayer y que, bueno, les estamos compartiendo aquí las imágenes. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, Dani. Los esperamos para un siguiente podcast que también tenemos programados algunos muy interesantes, ya también abordando otros temas de serigrafía y demás para que no se los pierdan. Y bueno, pues gracias nuevamente. Nos vemos en el próximo episodio. Excelente. Muchas gracias, Chico. Gracias.